Por ejemplo, cuando un licenciado se especializa en un vecindario específico, eso se llama cultivo. En inglés es el farming. Ustedes no van a necesitar la palabra farming, con cultivo está bien. Una propiedad residencial, según los estatutos de Florida, son las propiedades que tienen 4 viviendas o menos, entre otras cosas 10 acres o menos de terreno agrícola, etcétera. Pero en este caso me va a importar recordar, por ejemplo, que un dúplex es una propiedad residencial. Independientemente de cómo esté dividido, quién viva, quién no vive, eso no importa. Un dúplex son 2 unidades de vivienda. Es una propiedad residencial. Cuando uno se especializa en la venta, alquiler de centros comerciales, complejos de oficinas, venta de restaurantes, todo lo que tenga que ver con negocios, eso se le llama el corretaje comercial o commercial brokerage, el corretaje comercial. Ahora, cuando nos dedicamos a la compra y venta de almacenes, terrenos para fábricas, eso se llama ventas industriales, almacenes, terrenos para fábricas, eso se llama ventas industriales. La persona que se encarga de administrar la propiedad de un dueño ausente es el administrador de la propiedad. La persona que se encarga de administrar la propiedad de un dueño ausente es el administrador de la propiedad. El corretaje de negocios es la área de especialización que se especializa en ayudar a los empresarios en el proceso de compra o venta de negocios. En inglés sería business brokerage. Esta rama de los bienes raíces se especializa en ayudar a pequeños empresarios en el proceso de comprar y vender su negocio. Corretaje de negocios, su mismo nombre lo dice. La mayor organización de agentes de bienes raíces en Estados Unidos, National Association of Realtors, NAR, National Association of Realtors, es la mayor organización de agentes de bienes raíces en Estados Unidos. El código de ética de la NAR especifica las tareas que los agentes de bienes raíces deben seguir, el código de conducta. Una de las que no sería una tarea sería todo lo que tiene que ver con el Departamento de Negocios y Profesiones Reguladas, porque eso es otra cosa. El DBPR se encarga de todo lo que es la ley y la NAR se encarga de todo lo que es la ética. Entonces, cuando le pregunten ¿qué no es una tarea de la NAR? Es todo lo que tenga que ver con el DBPR. Se ve la diferencia. La misión es el documento o el enunciado, digamos, que describe... ¿Cuál es el problemita acá? ¿Sí, no? Ya ahora hay que mezclarla donde están. La misión, me quita la llave, es el enunciado que describe mi meta general como profesional inmobiliario. Esa es la misión. Vamos a estudiar el capítulo 2. Puntos importantes del capítulo 2. Ustedes tienen que saber que el capítulo 475 de los Estatutos de Florida es la que regula la licencia de nosotros los vendedores asociados, nosotros como escuela y también los tasadores de bienes raíces.
la 475. Cuando se trata de una violación menor o infracción menor, el castigo suele ser algo leve, un notice of non-compliance, una citación, cosas menores. Pero, por ejemplo, nunca te pondrían por una infracción menor la revocación de tu licencia. Porque justamente la revocación de tu licencia es lo más grave que te puede pasar en este negocio. Entonces, la violación menor o la infracción menor jamás tendría como castigo la revocación de tu licencia. Si ustedes no completan este curso de 45 horas antes de su primera renovación, su licencia queda, tienen que saber esto de memoria, nula y sin valor. Ustedes, ayúdenme con el silencio nada más, va a ser mejor así. Nula y sin valor. Otra cosa que le digo aquí, después de terminado este curso, lo único que queda ya es pagarle al DBPR su renovación. La escuela se encarga de reportar las horas y el curso de ustedes. O sea que no hay que mandar certificado, nada de ustedes, no tienen que mandar nada a la DBPR más que el dinero para renovar. Si te toca renovar ahora en este 31 de marzo, a partir del lunes puedes pagar. Si ya lo pagaste porque no sabías, dijiste, bueno, lo voy a pagar y después hago el curso, ya no tienes nada que hacer, porque ya pagaste y ahora van las horas y eso van a decir, ah, mira, llegó el pago primero, llegaron las horas después, junto a esto ya le renuevo la licencia. Lo que tienes que hacer es chequear, vamos a suponer el día viernes, en la aplicación del DBPR, chequea que ya esté renovada tu licencia. Si no estaría renovada tu licencia, la aplicación del DBPR se llama DBPR Mobile. DBPR Mobile. Y es súper bueno tenerla en el teléfono porque yo puedo chequear rápidamente cualquier persona que quiera mostrar, por ejemplo, uno de mis listings. Quiero saber si esa persona tiene licencia, automáticamente entro su número de licencia, lo que me da la persona, y veo si está activo, no está activo, etcétera. Así que el viernes, ¿ok? Una tercera vez lo voy a repetir, DBPR Mobile. Eso es lo que hay que hacer. Y si no ves que está renovada para el viernes, por ejemplo, porque ya pagaste, ya están las horas, dale una llamadita por teléfono. A ellos tendrían que hacerlo, pero siempre uno tiene que estar mirando, porque uno es el interesado. Sigamos estudiando. Si un vendedor asociado no está contento con su corredor, con su actual corredor, y decide cambiarse a otra oficina, ¿qué es lo que tendría que hacer según la ley? Escucha. Dice que él debe notificar a la FREC de su cambio de empleador dentro de los 10 días de haber hecho el cambio, no más de 10 días. Pero eso no es correcto, porque no es él el que va a notificar, es el broker, es el nuevo broker quien va a notificar. Así que en la realidad la práctica es un poquito distinta. Sí se notifica, sí hay que hacerlo dentro de los 10 días, pero no es el vendedor asociado quien lo hace, sino que en la práctica lo va a hacer su nuevo broker. O sea, cuando tú vas a donde tu nuevo broker, él te va a registrar bajo su oficina. Y al registrarte bajo su oficina, automáticamente te da de baja, el sistema te da de baja del antiguo broker. ¿Que tengo que decirle algo a mi antiguo broker? Detener no tiene, pero debería, porque este mundo es chiquito y termina bien con todo, en la medida de lo posible, termina bien con todo el mundo. Entonces dile, mira, no tiene nada de malo, cualquier broker está preparado para recibir esta noticia. Mira, me voy a cambiar de compañía, me están ofreciendo tal cosa. Un broker inteligente
hay que remarcar eso, inteligente, debería decirte algo así como, fíjate, bienvenido, o sea, si tú tienes algo mejor, por favor, ve. Aquí estamos con las puertas abiertas si en algún momento quieres regresar. Eso es lo que haría un broker inteligente. Y ya, y todos quedamos felices. Eso de no decirle, esconderse, no tiene sentido. Además, para que tú sepas, el broker se va a enterar en el mismo momento que tú te cambiaste de compañía, le va a llegar un aviso a él de que fulano de tal ya no es de su compañía. Hay una aplicación que hace eso. Entonces mejor díselo tú y así quedas bien. Entonces cuando me cambio de empleador, la notificación a la FREC no más de los 10 días de haberse cambiado. Cuando tú haces una publicidad, porque la publicidad está regulada, si no colocas el nombre de la compañía, tienes una penalidad. Pero ¿por qué no te pondrían una penalidad? No te pondrían una penalidad por haber escrito mal alguna palabra, errores ortográficos y gramaticales. Eso no va a tener una sanción, una penalización. Errores tipográficos o gramaticales. Debemos saber que cuando uno recibe como vendedor asociado un depósito de un comprador, debe entregarlo a su corredor empleador no después del siguiente día laborable de haberlo recibido. El vendedor asociado tiene un día laborable para entregar ese depósito del comprador a su corredor empleador. Eso de memoria hay que saber. Como también hay que saber que el único que le paga la comisión al vendedor asociado es su corredor empleador. El único que le paga la comisión a un vendedor asociado es el corredor empleador. La relación de agente exclusivo es la que nosotros decimos que tiene deberes fiduciarios. La relación de agente exclusivo, o en inglés es single agent, es la que nosotros decimos que tiene los deberes fiduciarios de confidencialidad, de obediencia, de lealtad y de full disclosure, que vendría a ser divulgación plena o total. Vamos para el capítulo 3. Debemos saber que la USPAP, USPAP, es, o son, mejor dicho, las normas relacionadas con las tasaciones. La USPAP, que por sus siglas es las normas uniformes de la práctica de tasaciones profesionales, son las que regulan las tasaciones, como por ejemplo, en una tasación regulada, en una tasación de una transacción regulada por el gobierno federal. ¿Y qué es eso de regulada por el gobierno federal? Que tiene que ver con instituciones financieras. Esas son las transacciones reguladas. ¿Y qué método de tasación, ya que estamos hablando de tasaciones reguladas o tasaciones de transacciones reguladas por el gobierno federal, qué método de tasación debería utilizar? Bueno, hay que saber esto, que una tasación realizada según las normas de la USPA, el método de la USPA. El valor de inversión es el valor que tiene una propiedad para un inversionista en particular. Entonces lo curioso del valor de inversión es que es diferente
Depende del inversionista. Por ejemplo, un inversionista que quiera ganar el 4% versus un inversionista que quiera ganar el 6%. Tenemos a dos inversionistas analizando la misma propiedad. Es una propiedad generadora de ingresos. El que quiere 4 y el que quiere 6. Aquí están compitiendo por la misma propiedad. Mi pregunta es, ¿quién paga más por esa propiedad? ¿El que pide 4% de retorno por su inversión o el que pide 6% de retorno? Yo mismo respondo, el que pide 4 pagará más por la propiedad. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la tasa de capitalización es inversa al precio que uno paga. Es decir, cuando la tasa de capitalización baja, el precio que ofrezco sube y viceversa. Así que el valor de inversión es el valor que tiene una propiedad para un inversionista en particular. Eso es lo que habría que saber. El precio de venta que aparece en el contrato, es lo que realmente se paga por una propiedad. ¿Qué se paga por una propiedad? El precio de venta. Cuando uno analiza algo así como esto, me construí una piscina en mi casa y gasté $25,000 en la piscina, pero cuando vendí la casa, esa piscina solamente le subió $15,000 al valor de la propiedad. Ahí lo que estoy analizando es el valor de contribución, o el principio de contribución, perdón, no valor, sino el principio de contribución. Que el principio de contribución dice que el valor de una mejora se da no por lo que haya costado construirla, sino por el valor que añade al precio de la propiedad. O sea, no me interesa que haya costado 25,000. ¿Cuánto le agregó al precio de la propiedad? 15,000. Ok. Ese principio que estamos aplicando en este momento se llama principio de contribución. El análisis del más alto y mejor uso, y esta es una pésima traducción de highest and best use, que podría ser en todo caso el mejor o el máximo valor y el mejor uso. Dice ese principio que vas a tener que aprendértelo como el más alto y mejor uso, dice que el método de tasación se basa en que cada propiedad tiene un uso que le va a producir los mayores ingresos y que la propiedad tendrá su valor más alto cuando se utilice para eso. Por ejemplo, si yo tengo un terreno y ese terreno puede ser un edificio de oficina o un estacionamiento, y yo digo, ¿qué será lo que más rentabilidad me dé aquí? Porque puede ser cualquiera de las dos. Bueno, aquí que estamos en pleno downtown, yo creo que si yo alquilo este espacio por horas, por carro, voy a ganar mucho más que si lo alquilo como apartamento. Así que yo decido construir un edificio de estacionamiento. Ahí estoy aplicando el principio del highest and best use. De la propiedad va a valer más cuando se utilice para el propósito que más rentabilidad le proporcione. El método o enfoque de ventas comparables es el método que utiliza los precios de venta de las propiedades similares vendidas recientemente. O sea, el método de comparación de ventas es el que usa las comparables, los precios de las comparables. Es enfoque o método de ventas comparables. Te voy a poner un ejemplo.
Tenemos una casa con piscina que recientemente se vendió por 250,000. Tenemos otra por muy cerca, igual, pero no tiene piscina. Y esta propiedad se vendió por 230,000. La que tiene piscina se vendió por 250. Vamos a decir, para exagerar, la del costado, que es idéntica, pero no tiene piscina, se vendió por 230. Se podría deducir, con estas dos informaciones, que la piscina tiene un valor aproximado de $20,000. Nada más. Un BPO, o opinión de precio del corredor, BPO, es cuando un prestamista pide un estimado de cuánto puede valer una propiedad del banco. Sabes que la propiedad del banco se llaman REO, que los REO necesitan saber cuánto, los bancos necesitan saber cuánto vale su propiedad. Entonces, ¿qué piden? No piden una tasación, piden un BPO, o Broker Price Opinion. Esto es lo que se pide para un REO. Real Estate Owned. Real Estate Owned. Own es reposeído. REO, Real Estate Owned. El REO, el BPO. ¿Qué te parece? Para el REO, el BPO. ¿Más fácil? No hay. Capítulo 4 ahora. Las ventas son un negocio de 3 actividades: prospección, presentación y seguimiento. Tú haces estas 3 lo suficiente y vas a tener éxito. Prospección, que es buscar clientes. Presentación, que es hablar con los clientes sobre tu producto. Y seguimiento, porque nadie te va a comprar a la primera. Que hacer seguimiento. Entonces, hablando de la prospección, no sería recomendable que tú te enfoques en hacer prospección en nuevas personas. Hacer prospección a las mismas personas una y otra vez es una pérdida de tiempo. Eso es falso. Eso no es cierto. Eso no debería ser. Los medios sociales, que más comúnmente lo conocemos como redes sociales, medios sociales puede salir, son métodos de mercadeo que en inglés serían de pull marketing. Pull es traer, porque lo que haces tú cuando publicas cosas en tus redes sociales es atraer a los clientes. O sea, ¿qué estoy haciendo cuando publico cosas en las redes sociales? Haciendo pull marketing, porque es un mercadeo de atracción. Espérame un segundo para parar esto. A ver. El currículum personal. ¿En qué sección de la presentación deberíamos encontrarlo? Bajo la sección de experiencia y educación. Nosotros tenemos una presentación de listing. Nuestro currículum personal debería ir bajo la experiencia y educación. ¿Qué parte de la presentación para conseguir un listado, de tu listing presentation en inglés, es más útil para ayudar al propietario a decidir un buen precio por su propiedad? El análisis comparativo de mercado. Repito, entonces, el análisis comparativo de mercado, o CMA, es la parte de mi presentación
más útil para que el dueño decida qué precio le tiene que poner a su propiedad. Un consejo que le daría a un dueño que va a vender su propiedad antes de un showing, le diría: prenda todas las luces, limpie las ventanas, para que la casa muestre su mejor ángulo. Prender todas las luces, limpiar todas las ventanas y poner el aire frío, no como acá que ha estado caliente. Ese golpe, entras de normalmente el calor aquí en Florida, ¿no? Y entras a la casa y un friecito. Eso es un buen recibimiento. Y ya los otros, a ver. Y que huele bien. Que huela bien. ¿A qué tiene que oler, Marco? Más o menos. A limpieza, exactamente. A limpio. Algo que huela limpio. No tiene que oler a algo específico, ¿no? O si tiene que oler a algo específico, a pescado frito, pues. Acabas de hacer un pescadito frito de esos. ¿No? No, eso no. No, eso bórralo. Eso no. Mentira. Pescado frito no. Adelante. A galletas recién horneadas. Esta es otra que está en la época de la carreta. Por eso, galletitas recién horneadas. Sí, que huela a casa, pues, ¿no? Que huela a casa, claro. Yo entré en la puerta de una... Espérame un segundo, acá la señorita que quería conversar algo. Y que saquen a la visita de la casa. Se nos vuelve a hacer, entrar a la casa. Y salía gente, y bajaba de la y bajando, y dice gente, ¿dónde sale? Y que gente de visita de Venezuela, y yo digo a Ricardo, no se preocupe, que ella compra, que no quiere conmigo, que no se va a comer, no se preocupe, pero a lo mejor cambia, sube, y me quieren hacer así, y te va a dar Es muy importante que la casa esté vacía a la hora de hacer el show. Es súper importante, ¿no? Pero bueno, varias cosas más que no son relevantes para más tarde, sino iluminar las habitaciones, limpiar las ventanas y prender todas las luces. Cuando yo estoy preguntándole al dueño sobre su motivación y expectativas sobre la venta de su propiedad, hay una pregunta que nunca les tendría que hacer. Hay una pregunta que está prohibida. ¿Cuál sería esa? ¿Qué tipo de comprador busca? Esa es una pregunta que no se tiene que hacer. No es relevante. ¿Se quiere vender? El que pueda comprar, compra. Un open listing o contrato de listing abierto, open listing, es aquel que le permite al propietario vender su propiedad con más de un corredor. Open, o sea, está abierto a varios corredores. Le permite a un propietario vender su propiedad con más de un corredor. No se puede poner en el MLS el open listing. ¿Quién lo pondría? No se puede. El open listing no se puede. Por eso es que no se usa en residencial. Porque no hay forma de subirlo. ¿Quién lo sube? Lo subes tú, lo subo yo, lo sube ella. No se puede. Otro punto, hablando de listing. El contrato de listing de derecho exclusivo de venta dice que no importa quién venda la propiedad, tú siempre cobrarás tu comisión. Fíjate, el contrato de listado de derecho exclusivo de venta dice, no importa quién venda la propiedad, tú siempre como agente vas a cobrar tu comisión. Por eso, no sería una característica que si el propietario vende su casa, el propietario no nos debe comisión. Que si el propietario vende su casa directamente, no nos debe una comisión. Eso no pasa con el contrato de listado de derecho exclusivo de venta. ¿Pues no se han cansado ya? ¿No? Ah, pero que yo sí. ¿Ven? ¿Están cansados? Ya hay que dejar que estudien solos, ¿no? Ok, dice acá.
El Exclusive Buyer Brokerage Agreement. Exclusive Buyer Brokerage Agreement te da la mayor ventaja en tu relación con un comprador. El Exclusive Buyer Brokerage Agreement te da la mayor ventaja en tu relación con un comprador. Ahora vamos a estudiar el capítulo 5. Yo tengo que saber de memoria quizá que las compañías de seguros de vida son la mayor fuente de financiamientos para proyectos habitacionales en Estados Unidos. Las compañías de seguro de vida son el mayor contribuyente o fuente de financiamiento para propiedades, conjuntos habitacionales. Claro, es lógico, porque ellos tienen una gran cantidad de reservas que tienen que guardar, cobran primas y no venden nada. Si tú te pones a pensar, la compañía de seguro de vida cobra y cobra, pero no tiene que dar nada más que un papel, que es la cobertura. Entonces todo ese dinero, en vez de que esté ahí haciendo nada, lo invierten en proyectos habitacionales y le consiguen una muy buena rentabilidad. Así que eso, compañía de seguro de vida. El corredor de préstamos hipotecarios es la persona que tramita, sería la palabra clave, tramita los préstamos. El corredor de préstamos hipotecarios es la persona que tramita los préstamos. Ya con eso estamos bien. ¿Y cómo lo tramita? Bueno, recibiendo las solicitudes de préstamo, buscando los lenders que tengan las mejores tasas de préstamo, etcétera. Fannie Mae. Fannie Mae es un ejemplo de un prestamista del mercado secundario. Fannie Mae es un ejemplo de un prestamista del mercado secundario. LTV, Loan to Value, razón préstamo a valor, LTV, sirve para que un prestamista determine la cantidad máxima a prestar. Ejemplo, 80% de LTV, dice. 80% LTV. ¿Qué quiere decir? Que van a prestar el 80% de lo que valga la propiedad. Un préstamo convencional típico, común, un préstamo convencional común, va a ser amortizado por un periodo de tiempo específico. Ejemplo, 30 años. Un préstamo convencional normal tiene la característica de que va a ser amortizado por un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, 30 años. Siguiendo con el préstamo amortizado de tasa de interés fija y de pagos iguales, es cierto que a medida que se van pagando las mensualidades, los pagos, se reduce el saldo del préstamo, se reduce el principal, se reduce el capital adeudado. Lógico, conforme voy haciendo mis pagos, cada vez debo menos, eso es lo que te quiero decir. A los veteranos se les da un tipo de préstamos especial que se llama VA Loan. Estos préstamos tienen una característica. Te pide poco o a veces ningún dinero de entrada. Te pide poco o a veces ningún down payment. El propósito de la ley de la veracidad en los préstamos. El propósito de la ley de la veracidad en los préstamos o regulación Z es proteger a los prestatarios regulando la publicidad y exigiendo al prestamista la notificación
de los verdaderos costos del crédito. Y eso de los verdaderos costos del crédito se llama APR. No van a necesitar esas siglas ahora más tarde, APR no, pero sí que le exigen al prestamista la notificación de los verdaderos costos del préstamo. Capítulo 6. El inventario de propiedades en el MLS, es la fuente de mayor probabilidad para generar compradores para una propiedad. El MLS, en otras palabras, es el mejor método para conseguir compradores para una propiedad. Es importante evaluar al comprador potencial desde el principio para poder determinar la motivación y las expectativas de ese comprador, de tal manera que usted no pierda su tiempo. Repito, es importante comenzar a evaluar al comprador desde el principio para poder determinar la motivación y las expectativas de esta persona para no perder mi tiempo. Cuando yo estoy mostrando una propiedad que tiene defectos notorios, importantes, sería bueno entregar la notificación de propiedad del vendedor, que en inglés sería el Seller's Property Disclosure, al comprador. Hay que entregarle eso al comprador. Cuando uno está mostrando una propiedad que tiene defectos, sería bueno proporcionarle un Seller's Property Disclosure al comprador. El estatuto de fraudes. El estatuto de fraudes dice que los contratos deben ser por escrito. No todos, algunos. Como por ejemplo, los contratos que traspasen derechos en propiedad inmueble. La ley de estatuto de fraude dice, todos los contratos que transfieran bienes raíces deben hacerse por escrito para ser ejecutables. Ahí está la clave. ¿Transfiere propiedad inmueble? Sí. Ese contrato debe hacerse por escrito. ¿Quién lo dice? El estatuto de fraude. ¿Cuándo se dice que hemos llegado a un acuerdo? En inglés ese término es meeting of the mind, como un acuerdo de voluntad. Meeting of the mind. Cuando la oferta y aceptación de todos los términos y condiciones han sido comunicadas entre las partes. Cuando la oferta y aceptación de todos los términos y condiciones han sido comunicadas entre las partes. Para los efectos de más tarde, oferta y aceptación de todos los términos. Meeting of the mind. Un contrato de opción es un contrato unilateral que le permite a un comprador comprar una propiedad durante cierto tiempo a un precio determinado. Contrato de opción, contrato unilateral. Esa sería la clave, ¿eh? Contrato unilateral, contrato de opción. Capítulo 7. La cimentación es el componente de un edificio que soporta el peso del edificio. La cimentación, que en inglés sería el foundation, es la que soporta el peso del edificio. La ventaja de las paredes de concreto versus las paredes de madera es que proporciona una estructura más fuerte. No hay más que decir ahí. Las paredes de concreto proporcionan una estructura más fuerte. El techo plano es malísimo para donde llueve, porque fomenta el agua estancada.
el techo plano fomenta el desgaste por agua estancada. Es importante que la puerta que conduce desde la parte interna al garaje tenga un centro sólido. Vaya usted a saber qué es centro sólido. ¿Alguien sabe qué es centro sólido? Frank, por favor. Que la puerta es maciza y no enchafada. Ok. Porque hay una puerta que tiene un frame y le ponen un dorsal. Muchísimas gracias. Una puerta con centro sólido quiere decir que no es hueca por dentro. Eso es lo que quiere decir. Y no debe ser de, me imagino, no debe ser de madera tampoco, porque tiene que ser contra incendios, ¿cierto? Entonces, es importante para protegernos contra incendios, porque por más centro sólido que tenga, si es de madera, se va. Ay, no. Pero gracias, Frank, por eso. Hay un valor de insulation, que es el R value, el R. Entonces tú tienes diferentes valores R, dependiendo del tipo de construcción. Entonces, ¿qué es esto del valor R? Es la capacidad del material que has usado para resistir el calor. O sea, el aislamiento. Por ejemplo, se dice que las casas construidas en los últimos años consumen menos electricidad que las casas construidas hace muchos años. En parte por esta insulation, que es R13, creo ahora, no sé, no importa el número, pero ahora es más alto. Entonces son más eficientes, son más frescas las casas. O sea, protegen del calor y del frío mejor, aíslan mejor la casa de lo de afuera. La válvula de escape de presión y temperatura, eso me suena más al calentador de agua, ¿no? La válvula de escape de presión y temperatura no es parte del aire acondicionado. La válvula de escape de presión y temperatura no es parte del aire acondicionado. No sé, pero no es del aire acondicionado, que eso es lo más importante. No importa dónde sea, pero dónde no es. Claro. El Código de Construcción tiene como propósito proteger la salud pública y el bienestar general de la gente con respecto a la construcción de edificios y estructuras. Así, ¿de qué se trata el Código de Construcción finalmente? De proteger al público. No se vayan de peligros, ¿no? Proteger la salud pública, ya está, con eso está listo. Código de Construcción para proteger la salud pública. Capítulo 8. La Ley de Vivienda Justa ofrece protección contra la discriminación en el alquiler y compra de propiedades. La Ley de Vivienda Justa está para proteger contra la discriminación en la compra y alquiler de propiedades. La Ley de los Derechos Civiles de 1866 está ahí para proteger la discriminación racial, nada más. Ley de los Derechos Civiles de 1866, se puede acordar uno así, desde el PREC 1 se acuerda uno de 1866, raza, dice uno. Que eso es lo único que protege la ley de 1866. Y nuevamente hablando de esto, ¿por qué no se puede discriminar a una persona bajo ninguna circunstancia? Por raza. A ninguna persona se le puede discriminar por su raza, según las leyes de acá.
En 1988 se enmendó la Ley de Vivienda Justa de 1968. O sea, 20 años después de la ley de 1968. 20 años después se le agregó una enmienda para incluir a los discapacitados dentro de esta ley. 1968 fue la ley. 20 años después incluyeron a los discapacitados como parte de un grupo protegido. ¿Qué es conducción? En inglés, steering. Conducción es llevar a los compradores a vecindarios donde hay personas de su misma nacionalidad o, dame un segundo, o raza. Conducción, llevar a los compradores a ciertos vecindarios con el fin de que estén juntos los de la misma nacionalidad, misma etnia, etcétera. Práctica ilegal. Conducción. Siguiendo con las prácticas ilegales, la línea roja o redlining es negarle el préstamo o el seguro a una persona, por ejemplo, por la composición racial de la zona. Le niego el préstamo, le niego el seguro, redlining. La ley de americanos con discapacidad dice que los propietarios de propiedades existentes después de la ley, es decir, propiedades que fueron construidas antes de que se promulgara la ley, tienen que remover las barreras que limitan el acceso a la propiedad de personas discapacitadas. Por ejemplo, si yo tengo un edificio que lo construí en el año 70 y esa ley es del año 90 y el edificio tiene escaleras para subir y no tiene rampa, entonces la ley de 1990 me dice: usted, dueño de propiedad existente, tiene que acomodar su propiedad para hacerla accesible a los discapacitados, siempre que no cause mucho costo, o no sé cómo dice acá. No, esto es diferente. Si no es muy costoso, o hay otra palabra ahí. Sí. En otras palabras, lo que le dice la ley es: si te da la gana, lo haces. Eso es lo que le dice. Porque le deja a su criterio lo que es poco costo y esfuerzo. Ajá. Esa es. Le dice: usted tiene que acomodar su propiedad a la nueva ley, siempre que esto se pueda hacer con poco gasto y esfuerzo. Pero no define cuánto es poco gasto o poco esfuerzo. Entonces, una ley que le deja la puerta abierta. Entonces, uno dice: no, para mí es mucho esfuerzo poner una rampa aquí. Ah, bueno, entonces no la ponga. Es usted lo que decide. Pero ya todas las que han sido construidas después de la ley sí tienen que cumplir con todos los requisitos de accesibilidad a la propiedad. Adelante. Según la ley de americanos con discapacidades, los propietarios de propiedades existentes deben remover las barreras que limitan el acceso a las personas discapacitadas si es que se puede lograr con poco costo o esfuerzo. Así que de ahí ya tú sacas lo que vas a necesitar. Una frase que se consideraría discriminatoria en una publicidad es: no hay desempleados. Y de verdad, si tú me preguntas a mí por qué, yo no sé. ¿Alguien la analizó? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? A ver. Sí, hay una lista de un montón, ahí están en el libro. Pero ¿por qué? A ver, una luz, a ver, Germán.
No sea poco. Justamente porque te están pidiendo lo que no es. Por eso decía, ustedes vean ya cómo la voltean. A ver, Frank. Yo creo que esto está más traducido. Y que la publicidad debería decir, se renta casa, pero no puede decir, si no tienes trabajo, no aplique. Y yo también voy por ahí. Yo creo que esto es una mala traducción. Que lo que quiere decir aquí es, no se permiten desempleados. Eso fue lo que quisieron decir sin éxito acá. Que la frase discriminatoria es, por favor, desempleados abstenerse. Eso es lo que han querido decir, ¿sí o no? Sí, eso. Porque lo que es, si no lo entienden ustedes, tampoco a veces lo entiendo yo. Yo tengo que preguntar, ¿qué es eso? Capítulo 9. No es una responsabilidad del comprador, no es una responsabilidad del comprador depositar los fondos de fideicomiso, porque eso le toca a nosotros, no al comprador. O sea que por ahí se saca rápido. No es una responsabilidad del comprador depositar los fondos de fideicomiso. Esa no es su responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. Debes recordar que la inspección de la propiedad, el home inspection, se limita a lo que se puede observar fácilmente. Los problemas significativos pueden pasar inadvertidos si no son visibles, para que tú sepas. O sea, el home inspection no te resuelve todo lo que tengas o la propiedad. Lo que no es visible fácilmente puede pasar inadvertido. Y la palabra, qué bueno que la ha usado aquí, inadvertido. Porque la palabra es inadvertido, no desapercibido. La persona no pasa desapercibida. Dice, pasé desapercibido. Eso está mal dicho. Es pasé inadvertido. Otra cosa que está mal dicha, y bueno, miles de cosas están mal dichas, ¿no? Y nosotros las usamos así, normal. Pero por lo menos para saber. Uno no prevé. O sea, dice, vamos a prever lo que puede pasar. No está, eso está mal dicho. Vamos a prever lo que pueda pasar. Viene de ver antes. O sea, la palabra prever no existe. Es prever. Pre de antes ver, nada más. El seguro de vida no es un seguro que está asociado con el cierre de una transacción. No es común. El seguro de vida no es un seguro que esté asociado típicamente a un cierre. Eso es acá en Florida o en Estados Unidos. Pero a ver, compra algo en Colombia. A ver, compra algo en Perú. Si no tienes un seguro de desgravamen, no hay préstamo. Va obligado. El seguro de desgravamen se llama. ¿Qué es un seguro de desgravamen? Un seguro de vida. Y yo te digo, no sería nada malo. Es más, si realmente se les importara la protección de las familias, deberían obligar al seguro de desgravamen aquí. Para que si falta la persona que va a ser responsable del pago, eso queda saldado. Eso debería ser obligatorio. Claro, eso sería bueno porque la gente por sí... ahí está, ahí sí hay que obligarle a la gente. Porque es para el bien de ellos. Adelante.
Obviamente, Torcito, que al banco no le interesa que la familia quede cubierta. Obviamente. Por eso no lo hacen. Porque por eso dije, si realmente les interesara a la gente, lo pondrían como una condición obligatoria. ¿Pero qué les importa a ellos? Lo que ellos prestaron, que la casa se la devuelvan o que se la rematen, y la gente que vive ahí, que se vaya a la calle si quiere. Obviamente que al banco no le interesa. Estoy de acuerdo contigo. Al banco no le interesa. El banco tiene su dinero. Pero sería bueno, digamos, si los políticos tuvieran algo de capacidad de ver por la gente, decir, no, yo creo que deberíamos incluir un seguro de desgravamen, porque la gente normalmente procrastina en esto. Así que vamos a ponerlo como obligación para que dejen saldada, aunque sea la hipoteca de la casa si se mueren. Yo te pregunto algo. Si tú tienes que trabajar ahora que estás vivo para mantener a tu familia, ¿cómo vas a hacer cuando estés muerto? Imagínate, si aún es difícil mantenerlo ya vivo, imagínate qué van a hacer tus hijos cuando estás muerto. Todas las personas que tengan dependientes tienen la obligación de tener un seguro de vida. Ese es un acto de amor, porque tú provees por tu familia. Entonces, tú tienes que ponerte en esa situación. ¿Qué pasa si mañana no estoy? ¿Qué pasa con el nivel de vida de mi familia? Germán, Adela. La ley RESPA no proporciona. Vamos entonces aquí, por favor. Tenemos una ley que es la ley RESPA. Esta ley tiene muchas protecciones, pero no se preocupa de prohibir a los prestamistas de las prácticas discriminatorias. Entonces te digo así, RESPA no se ocupa de prohibir a los prestamistas de las prácticas discriminatorias. De eso se ocupa otra ley, que no es necesario saber. RESPA no se ocupa de prohibir a los prestamistas las prácticas discriminatorias. ¿Qué es una doble entrada? Una doble entrada en un estado de cierre es un débito y un crédito, de lo que sea. Eso es una doble entrada. Un débito y un crédito, de cualquier cosa. Cuando un comprador adquiere una propiedad que está alquilada, mira, compras una propiedad que tiene un inquilino. ¿Qué va a pasar en el cierre? Entre otras cosas que siempre se hacen, vamos a necesitar hacer un prorrateo del alquiler de ese mes del cierre. Por lo tanto, esto se va a ver así. El vendedor tiene que pagarle al comprador la parte del alquiler mensual que le corresponda. O sea que en el cierre vamos a tener que tener un prorrateo, donde el vendedor le va a tener que dar al comprador una parte de ese mes de alquiler. Ese más prorrateo. Cuando uno compra sujeto a hipoteca, cuando uno compra una propiedad sujeto a hipoteca, que en inglés sería subject to, el comprador no está aceptando ninguna responsabilidad personal legal por el pago de la deuda. Cuando uno compra sujeto a hipoteca, el comprador no está aceptando ninguna responsabilidad legal personal por el pago de esa deuda. Ya lo hemos hablado. Si el que tiene la deuda se va a bancarrota, mientras sigan pagándole al banco no va a pasar nada con la casa. Fíjate, ahí sí ya estoy pensando que hay más
más en juego, porque si la propiedad la propiedad primero no está ya a nombre del que se fue a bancarrota, la propiedad ya pasó a nombre del comprador. La deuda sigue estando a nombre del que se fue a bancarrota, pero la propiedad ya no. Así que eso lo dejo mejor para un abogado y no para hoy que estamos haciendo el repaso del examen. Entonces, cuando un comprador compra sujeto a hipoteca, el impuesto de transferencia que hay que pagar es el timbre fiscal del documento en la escritura. Repito, y ustedes por favor si me ayudan con un poco de silencio. Cuando un comprador adquiere una casa sujeto a hipoteca, el sello documentario o impuesto de transferencia que aplica es el timbre fiscal en la escritura. ¿Cuál sería una razón para que el prestamista decida reducir la tasa de interés de un préstamo hipotecario? ¿Cuál sería la razón para que un prestamista decida reducir temporalmente la tasa de interés sobre un préstamo? Sería evitar una ejecución hipotecaria. Para que él pueda pagar, para que el deudor pueda pagar, le voy a bajar la tasa por unos 3 años. Eso se llama modificación de préstamo. ¿Cuál sería el propósito de hacerlo? Que evitamos un foreclosure. Cuando un banco le da un periodo de gracia a un deudor moroso, le dice, por ejemplo, está bien, no me pagues por 1 año, o así, lo que me debes de este año que no me has pagado te lo voy a poner al final, no te lo voy a cobrar sino hasta el final de la deuda. Eso se llama indulgencia, o en inglés, forbearance, indulgencia, como lo que vendía la iglesia hace unos siglos. Tú eras pecador, entonces le dabas a la iglesia dinero y la iglesia intercedía por ti con los ángeles para que seas perdonado y vayas al cielo. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! No, los pobres al infierno. No. Ah, no, es que no hay sitio. No hay sitio. Como este pequeño chiste, ¿no? Que dice, le estaba rezando un empresario a la Virgen y al costado estaba un obrero rezándole también a la Virgen. Entonces ahí están rezando, señora, madre, ¿cómo le digan? No sé, Virgencita. Y ahí, los dos ahí, devotos, pidiéndole seguro el empresario millones, ¿no? Entonces, el otro estaba pidiendo algo. Entonces el empresario voltea y lo mira y le ve al obrero que está ahí rezándole a la Virgen y le dice, ¿qué le estás pidiendo a la Virgen? Estoy pidiendo $100. Dice, toma, no me la distraigas. A ver, señor. Es una broma irreverente. Pido disculpas in advance si alguien ha ofendido la susceptibilidad de algún devoto. No, en serio, si le ofendí, pido disculpas. Ahora sí, humildemente. No, ahora sí. Porque uno no debe estar metiéndose en aguas turbulentas como la religión, la política. No debe uno. No le hace bien. No gana nada. Ah, claro. No, es que, pero si se malinterpreta, tú sabes, de lo bueno se puede ver lo malo. Esa persona que toma la situación y tiene la habilidad de tergiversarla para hacer ver malo lo bueno. Persona peligrosa. ¿Tú qué has aprendido, Silvia, en las clases de ventas? ¿Que es mejor pedir perdón o pedir permiso?
No, en serio te pregunto, porque eso yo les he enseñado. ¿Qué es preferible, pedir perdón o pedir permiso? Pedir perdón. ¿Por qué? No. Claro, yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. Pues de repente si pido perdón, si pido permiso me dicen que no. Yo mejor pido perdón. Cuando una persona quiere que le aprueben un short sale, debe demostrar ciertas cosas, como por ejemplo que no tiene trabajo, que tiene problemas económicos. Pero ¿qué no es lo que necesita demostrar? Que se ha declarado en bancarrota. Para hacer un short sale debe demostrar muchas cosas, pero no que se ha declarado en bancarrota. La anterior. Bien, gracias. Anterior. Cuando uno da la escritura al banco y le dice, mira banco, quédate con la propiedad, acá está la escritura. Eso tiene un nombre, se llama deed, que es escritura, in lieu of foreclosure. La palabra in lieu es latín, no está traducida, ni se traduce, es un término que queda así como addendum, cosas que se quedaron en el latín nada más. Se llama en vez de, deed en vez de foreclosure. Esa es una forma de negociar también. Dice, mira banco, toma el título, te firmo donde quieras, no vayamos a foreclosure. Es una opción. El banco va a decir, bueno, ¿cuánto vale la casa? 300.000. ¿Cuánto me debes? 100.000. Ok, vamos al deed in lieu of foreclosure. Claro, me debe 100.000, la casa vale 300, le podré sacar más o menos 200, me conviene. Pero si tú vas donde el banco y le dices, acá te da la escritura, ¿cuánto vale la casa? 200. ¿Cuánto me debes? 400. Nada, que deed in lieu. Vamos a foreclosure, se dice. O sea, es a potestad del banco aceptar o no el deed in lieu of foreclosure, así como aceptar o no el short sale, así como aceptar o no la modificación. Son las tres cosas que se pueden hacer para prevenir un foreclosure. O short sale, si no quieres estar más en la propiedad. Una modificación de préstamo, si te quisieras quedar en la propiedad, que te rebajen los pagos, que te acomoden ahí algo. Y un deed in lieu of foreclosure si realmente quieres simplemente irte también de la propiedad, pero sin nada. O sea, toma la escritura y acá transamos con la deuda. Entonces, eso es un deed in lieu of foreclosure. En limpio sería así. Cuando un prestamista se compromete a tomar el título de la propiedad del deudor como un traspaso voluntario, con el fin de evitar el remate de la propiedad. El prestamista se queda con el título para evitar un remate de la propiedad. Ya la otra decimos, no le necesito presentar que me he declarado en bancarrota cuando estoy haciendo un short sale. ¿Cuándo empieza oficialmente el proceso de ejecución hipotecaria? ¿Cuándo empieza oficialmente el proceso de ejecución hipotecaria? Es cuando el prestamista registra una litispendencia, que esta es una traducción media rara, pero así es la traducción de un término latín que se llama lis pendens. O sea que el proceso hipotecario empieza cuando el lender, el prestamista, registra el lis pendens en los registros públicos. ¿Y qué es un lis pendens? Es un documento que dice que esa propiedad ha entrado en un proceso de ejecución hipotecaria. Así que, y eso está en registros públicos. Así que cualquier persona que va a mirar esa propiedad, por lo que sea, va a decir, esta propiedad tiene un mortgage, pero también tiene un lis pendens. ¿Qué significa? Que esto ya se dejó de pagar. O sea que no quiere decir que ya la van a vender en una subasta, pero quiere decir que ya está en ese proceso. Ese proceso puede terminar en un short sale, eso puede terminar en una modificación, eso puede terminar en un deed in lieu of foreclosure, casi nunca, o en un auction, en una subasta. Pero ese es el primer paso, el lis pendens.
¿Qué es una sentencia deficiente? Una sentencia deficiente es cuando no alcanza el dinero de la subasta, recaudado en la subasta, para pagar la deuda. Bien sencillo. Se subasta la propiedad, se recuperaron 150.000, pero la deuda son 180.000. Ahí hay 30.000 en el aire. Esos 30.000, el prestamista va a pedirle al juez que dicte un deficiency judgment. Deficiency judgment, que significa que lo van a perseguir al deudor por estos 30.000 que no pudo recuperarse en la subasta. O sea que el foreclosure no es así nomás que ya me voy a foreclosure. No, te puede quedar ahí una deuda latente en tu crédito. Así que si tú tienes que recibir algún dinero o algo que ganas, van a revisar en tu crédito, van a decir, este señor va a recibir $150.000, pero acá tiene una deuda de 30.000 con el banco X. No le den los 150.000, denle 120.000. Y así es. No es tan fácil jugar con el sistema. El sistema es más vivo que nosotros. Está diseñado con miles de casos. Nosotros nos ponemos en 1, 2 o 3 casos y decimos, por aquí le vamos a dar la vuelta. Perdiste. Porque ellos ya tuvieron esa experiencia y ya hicieron algo para cubrirse. Fíjate, cuando una persona entra en foreclosure, va a tener un tiempo en que no van a prestarle. Pero esto va a depender del prestamista, del tipo de préstamo, de la tasa de interés. Va a depender de varias cosas. Hoy hay préstamos que te dan al año de haber obtenido un foreclosure. A un costo más alto, con un down payment más caro, lo que sea, pero hay. Así que, de que quede, como dices tú, rayado para siempre, yo te digo algo. ¿Tú crees que los bancos, siendo como son, van a perder la oportunidad de volver a tenerte de esclavo? ¿Tú crees que ellos van a querer perderte como esclavo? No, ¿verdad? Entonces van a hacer algunas cosas como que malo, malo, malo. Estás castigado. Pero después te voy a perdonar, porque te tengo que sangrar otro poco más. Exacto. O sea, yo le decía en el año 2008, tranquilo muchachos, esto es una epidemia que le dio a todo el mundo. No va a pasar, o sea, esto va a ser borrón y cuenta nueva en un momento determinado. ¿Y por qué creo esto? Porque sé cuál es el motivo del banco. El banco, la industria financiera o Wall Street o lo que sea, se manejan con una palabra que es avaricia. En inglés se llama greed. Entonces, para el banco nunca es suficiente. Para una empresa que cotiza en la bolsa, jamás el precio de la acción es suficientemente alto. Entonces ellos se manejan con estos criterios. Por eso no van a dejar a millones de personas que habían tenido problemas con el crédito abandonadas para siempre. Tendrán que inventar algo, decía yo. ¿Por qué? No por nosotros, por ellos. Porque ellos no van a dejar de ganar de tanta gente. Adelante. ¿Qué sistema de subasta está involucrado en la aplicación de gravámenes debido al incumplimiento del deudor, como por ejemplo en impuestos a la propiedad, préstamos hipotecarios, impuesto a la renta, asociación, etcétera? La subasta de la corte. En otras palabras, cuando tú dejas de pagar los impuestos a la propiedad, al banco, a la asociación, lo que te va a pasar es que te van a llevar a la subasta en la corte del estado, del condado. El término como está, donde está, que vendría a ser as is, el término como está y donde está,
significa que lo que el comprador ve es lo que el comprador recibe. Eso se llama como está, donde está, o as is. Capítulo 11. En el condominio, un propietario posee, aparte de su unidad, un porcentaje de las áreas comunes. Un porcentaje de la piscina, un porcentaje del estacionamiento. Eso es en el condominio. Uno posee su unidad más un pequeño porcentaje de todas las áreas comunes. ¿Dónde? En el condominio. La junta directiva es la responsable de gobernar un condominio. La junta directiva es lo responsable de gobernar un condominio. En los estatutos, siempre hablando de condominios, en los estatutos del condominio, se describen las reglas básicas de operación del condominio. En los estatutos se describen las reglas de operación de un condominio. La principal diferencia entre ser dueño de una unidad en cooperativa y ser dueño de una unidad en condominio es que el dueño del condominio es dueño de la unidad. En cambio, el propietario de la cooperativa solamente tiene acciones de la cooperativa. De que hay una diferencia en la forma como es propietario. El dueño del condominio es dueño de la unidad y tiene título de propiedad. El dueño de la cooperativa solo tiene las acciones de la cooperativa. Es importante que el dueño de una unidad en cooperativa revise el informe financiero de la cooperativa, porque los dueños de las cooperativas poseen acciones de la cooperativa y es importante que sepan la salud financiera de la corporación. Entonces, si yo soy accionista de una corporación, a mí me interesa saber cómo le va a la corporación. Y eso es lo que es un propietario de una unidad en condominio, dueño de acciones de una corporación. Y la corporación es la cooperativa, la dueña del edificio. El tiempo compartido es un tipo de propiedad que te permite ser dueño de una fracción de tiempo. Tú eres dueño de una semana al año, por decirte. Eso es lo que eres dueño. Time share, tiempo compartido. Proporciona al propietario una escritura, pero por una parte fraccional del tiempo, no de la propiedad, no, del tiempo. Uno necesita licencia de administrador de asociación de condominio, CAM. Uno necesita la licencia CAM para administrar propiedades y ser compensado por las asociaciones de condominio. Necesito la licencia CAM. Si un condominio me dice, ¿puedes encargarte del property management del edificio? Yo necesito una licencia CAM. CAM, C-A-M. Capítulo 12. Algo ilíquido. Algo ilíquido es algo que no se puede convertir en efectivo sin perder buena parte de su valor. Por ejemplo, el dinero en efectivo es lo más líquido que hay. Eso se usa directo. En cambio, una propiedad no es tan líquida, porque si la quiero vender mañana, voy a tener que sacrificarla, porque no tiene liquidez, no es una de sus características. La inversión en bienes raíces no es una inversión que te da liquidez, más bien se diría que es ilíquido. Por ejemplo, las acciones, por otro lado, sí son más líquidas. Las acciones de la bolsa son más fáciles de convertir en efectivo que las propiedades de bienes raíces. Así que podríamos decir que una desventaja de las propiedades, de invertir en propiedades, es que no te da liquidez. Cuando tienes propiedades tienes muchas ventajas,
pero liquidez no es una de ellas. Ahora, liquidez en el sentido de convertir la propiedad en efectivo, pero sí podrías convertir la propiedad en un préstamo y ponerla como garantía, y eso sí puede ser más rápido, sin tener que venderla, por supuesto. Pero ese no es el tema es de convertirla vendiéndola. No es líquida, es ilíquido. El apalancamiento es usar dinero prestado para generar más dinero. Eso se llama apalancamiento. Uso del dinero prestado. Nada más necesitas saber. ¿El apalancamiento qué es? El uso del dinero prestado. Ya está. Ahora, el apalancamiento negativo no sería buena idea para un inversionista de propiedades. El apalancamiento negativo no sería buena idea para el inversionista de propiedades. Un terreno boscoso no te genera ningún ingreso. O sea que podría ser una inversión que te genera un flujo de caja negativo. ¿Por qué? Porque no produce ninguna renta y encima tiene que pagar los impuestos a la propiedad. O sea, es una inversión que te genera flujo de caja negativo. Terreno boscoso, porque si ustedes ven, por ejemplo, algunos terrenos en el downtown que se están usando como estacionamientos informales, esos no generan flujo de caja negativo. Esos generan flujo de caja positivo. Pero no un terreno boscoso que no se puede hacer nada. Ese es terreno boscoso. Acuérdate, terreno boscoso, flujo de caja negativo. El término flipping se utiliza para referirse a la compra de una propiedad con la intención de arreglarla para venderla lo antes posible. Eso es flipping. Comprar, reparar y vender rápido. Flipping. Viene de flip, de voltear. Viene del delfín flipper. De ahí viene la palabra. Tiene que ver con el acuario, tiene que ver con pescado. Flip es voltear. Entonces es eso, ¿no? Como el delfín, pues. Él se volteaba. Es igual. El servicio de la deuda. El servicio de la deuda no es un gasto operativo. El servicio de la deuda no es un gasto operativo. No hay nada más que saber. Cuando uno vende algo por menos de lo que lo compró, cuando uno vende algo más barato de lo que pagó, eso se llama, no sé en qué parte del sistema solar, líder de pérdida. Es el líder de pérdida. Muy conocido, muy conocido. Cuando uno compra algo caro y lo vende barato. El líder de pérdida. Qué importantes son estos conocimientos para nuestro trabajo como agente de bienes raíces, ¿verdad, muchachos? Yo no sé cómo podríamos vivir sin saber esto. ¿Cómo podríamos atender bien a nuestros clientes sin saber todas estas cosas tan importantes? La depreciación fiscal le permite deducir el costo de la propiedad durante un número de años. Por ejemplo, cuando una propiedad es residencial, son 27.5 años en los que se puede depreciar. Y cuando la propiedad es comercial, se deprecia en 39 años. Así que, olvidándonos de eso que no era necesario, la depreciación fiscal permite deducir cada año el costo de lo que te costó la propiedad. O sea, si te costó $1.000.000 ese edificio, le quitamos el valor del terreno y vamos a suponer que queda $800.000 solamente el edificio. Bueno, eso lo dividimos entre 39 años y cada año tú vas a considerar
ese cantidad de efectivo que sería como 20 y pico mil, 21,000, como parte de tus gastos. Entonces tus ingresos son los sobre lo que tú vendiste, los gastos, todo lo que puedes deducir. La depreciación se considera como gasto, pero no es un desembolso. Pero lo puedo poner para ayudarme a bajar mis impuestos. O sea, yo tengo unos ingresos de 100,000, unos gastos de 40,000. Teóricamente tendría que pagar impuestos sobre 60,000. Pero si tengo esta depreciación de 20,000, ya no, me baja a 40,000. Así que la depreciación se considera un gasto, pero no es un desembolso. Desembolsos son, por ejemplo, el seguro, lo tengo que pagar, es un gasto y un desembolso. Los salarios es un gasto y un desembolso. Pero la depreciación no es un desembolso, se considera como gasto, pero no es un desembolso. Muy bien, sigamos estudiando. Capítulo 13. Ay, qué pena, ya se acabó. La franquicia nos ofrece ciertas ventajas, como por ejemplo, que en inglés se diría esto, brand recognition. La franquicia tiene esa ventaja, que el nombre se conoce, reconocimiento de marca. Además, es un modelo de negocio que ya ha sido probado. Franquicia, reconocimiento de marca y conocimiento del negocio. No es un negocio que vamos a ver si la gente le gusta, no, ya se sabe que tiene éxito. La oficina virtual en la web. ¿Qué será esto? La oficina virtual en la web es un modelo de negocio que ofrece la menor cantidad de servicio de apoyo. Ajá. Hay brokers que son virtuales. O sea, no tienen necesariamente una oficina física en tu ciudad y tú estás registrado con ellos. Ellos tienen una oficina virtual en la web. Lo que sí deberían tener virtual es el entrenamiento que yo les vendo, ¿sí o no? Acuérdense, muchachos, tienen que hablarle a su broker. En Gold Coast tienen un programa de entrenamiento extraordinario. ¿Pero en qué consiste? No, es que tienes que verlo. No te lo puedo explicar, es que es algo que tienes que ver. ¡Wow! No vendan por mí, muchachos, ¿eh? Simplemente créela en expectativa. ¿Pero de qué se trata? Explícame. Es que tienes que verlo. ¿Sí? Y ahí ya hacen el contacto. Gracias por eso. Mi familia se los agradece. Entonces, esto que a mí no me parece buena idea, ¿no? El broker se involucra en las ventas también. No me parece buena idea, ¿no? Como broker me gustaría que las ventas las hagan mis vendedores asociados y no yo. O sea, no quiero ser competencia de mi gente. Pero bueno, esto va a tener consecuencias negativas. Una que no sería una consecuencia negativa sería que esto puede servir como un modelo a seguir por los vendedores asociados. Esa es la única. Que al ver que el broker está trabajando también con clientes, mostrando, etcétera, eso pueda servir de ejemplo a sus vendedores asociados. Pero todo lo demás es consecuencias negativas. A mí no me gusta que mi broker compita conmigo. Broker es broker, no es vendedor asociado. Pero cada quien maneja su negocio como quiere, ojo, no está mal que lo haga. Cada quien hace su negocio como quiere. La microgestión es la forma de administrar en la que el superior está pendiente de cada detalle. ¿Cuántos ¿cómo te diría? ¿Cuántas hojas usaste hoy de papel? ¿Sí? Avísame antes de comprar los productos de limpieza.
Sí, quiero chequear. A ver. Entonces, esa es la microgestión. ¿Con qué se está barriendo el piso? Sí, con ese no. Pero si se compró hace 2 años nomás. Que ya no funciona, pero si se compró hace 2 años. Hay gente que no puede hacerlo de otra manera. La microgestión es algo que es como una enfermedad. Eso de controlarlo todo, ¿no? Eso de nadie lo va a hacer mejor que yo. ¿Adivina qué? Probablemente. Pero no te es negocio meterte en todo. O sea, a pesar de que no lo hagan como tú lo haces, que puede ser, es preferible que no lo hagan perfecto, pero que no lo hagas tú. Porque si no, no tienes negocio, pues. Estás esclavo de tu negocio. Y lo peor de todo, que estás haciendo unos empleados dependientes de ti. Tú mismo los estás convirtiendo en eso. Como ya saben que tienen que pedirte permiso para todo, entonces, para todo te pide permiso. Imagínate. Un buen gerente debe tener ciertas cualidades. Una de las que no serían necesarias para ser un buen gerente es experiencia como vendedor en bienes raíces. Generalmente con todo lo contrario. El buen vendedor no es un buen gerente. Y viceversa. ¿Por qué? Porque el buen vendedor generalmente es una persona que le gusta estar solo. Él se organiza, él trabaja, él produce solo. Y cuando tú lo quieres, entre comillas, premiar y decirle, te vamos a hacer gerente de ventas de la compañía y ahora te vas a encargar de la fuerza de ventas, se friega todo. Porque pierdes al mejor vendedor y la fuerza de ventas no va a estar bien trabajada. Generalmente el gerente de ventas es un águila, el buen vendedor es un águila solitaria. Él hace su trabajo, él va lo mínimo, interactúa lo mínimo y produce mucho para la compañía. Pero a ver, ponlo a administrar una fuerza de ventas y haces lo peor para todo el mundo. En cambio, hay gente que le gusta sentarse con las personas y aconsejarlos. Es otro estilo. Más recursos humanos y todo eso. Pero generalmente el buen vendedor no es un buen gerente. El buen vendedor es un buen vendedor. Señores, ustedes están servidos. Gracias a ustedes por la oportunidad.